nuestro nuevo reto nos espera en la Riviera Maya. Concretamente en Playa del Carmen, un pueblo de pescadores que ha multiplicado su población por 20 en los últimos 30 años. Aquí podemos encontrar todo tipo de entretenimientos. Nosotros hemos venido en busca de emociones fuertes, pero antes nos hemos asesorado de la mejor forma posible y no dudan en advertirnos a lo que nos enfrentamos. Si es una actividad delicada, sí hay que tener muchas precauciones, son animales salvajes. Se ve que es un predador así de alto nivel. No es asustadizo con los humanos. Estamos invadiendo su territorio. Identifican muy fácil a las presas. También es un animal salvaje, muy poderoso. Nunca debes dejar de perderles el respeto. Si es un encuentro casual, cálmate. Tienes que mantener lo más quieto posible en tus movimientos, en tu actitud. Hubo varios ataques en Estados Unidos, en el río arriba de Mississippi. Nos parecemos a las presas. Son depredadores naturales, tienen que comer, necesitan energía. Son tiburones. Potentes de 3 metros y 300 kilos. Un animal con tantos dientes, No sé qué me va a pasar abajo. con una actitud amenazante. El ser humano más grande, más fuerte, más potente, es insignificante al lado de un tiburón toro. Se cree que es el más peligroso. Uno los puede destrozar a 10 en un segundo. Si te diese un bocado, directamente te partiría el miembro que mordiese. 2 segundos y de la nada salga uno, ¡bum! Se lo llevaría por delante. El tiburón se me está viniendo de frente contra mí a darme. Y solo hace falta una mordida para que sea dramático. ¿Habéis sentido el peligro? ¿Se os ha acelerado el corazón frente a estos impresionantes animales? Con ese montaje trepidante, con la música, las palabras clave y un poquito de retoque, podemos manipular las sensaciones. El tiburón toro es un animal imponente, por supuesto, pero eso no significa que sea un cruel asesino, ni siquiera un animal peligroso. Su mala fama comienza aquí, en la forma en que contamos las cosas, en lo que elegimos contar y en cómo lo contamos. Ahora vamos a rebobinar un poco. Sí hay que tener muchas precauciones, son animales salvajes. Aunque es falso eso de que van a atacar siempre al humano, es mentira totalmente. Se ve que es un predador así de alto nivel, pero cuando lo ves en el agua se ve solo la paz. Cualquier bocadito que dé se lo llevaría por delante. Por lo tanto, está clarísimo que no somos su alimento, está clarísimo que no nos quiere, no somos su alimento. Se cree que es el más peligroso, pero no es así. Se cree que es el más peligroso. Y hay registros de ataques de tiburón y son mínimos. En estas aguas, las de la Riviera Maya y muy cerca de la orilla, están merodeando ahora mismo cientos de tiburones toro, la especie de tiburón considerada más peligrosa y agresiva para el ser humano después del gran tiburón blanco. Cierto, pero tengo más posibilidades de que me caiga un rayo ahora mismo al salir del agua a que me ataque uno de estos tiburones toro mientras estoy bañándome o mientras estoy buceando con ellos. Así que no deberíamos de dramatizar tanto a la hora de hablar de la peligrosidad de esta especie. Vamos a ver por qué. Las estadísticas son abrumadoras y nos dan una idea muy clara de la realidad. Actualmente se producen 100 ataques de tiburón anuales en todo el mundo, con un promedio de tan solo 5 muertes. Incidentes con los nobles caballos matan a 20 personas al año y las entrañables vacas, aunque nos parezca mentira, superan este número. Por no hablar de otros animales como las hormigas, las arañas o los mosquitos, este último el más mortífero para el ser humano. ¿Y los rayos? Las muertes causadas por rayos se cuentan por miles cada año. De modo que no es ninguna exageración decir que es más fácil que te parta un rayo después de salir de bucear con tiburones que tener un incidente con uno de ellos. Pero, por otra parte, todos somos conscientes de que viajar en avión es mucho más seguro que montar en coche, aunque volar provoque pánico a miles de personas. Así que el miedo no se basa en la racionalización de estadísticas, es más una cuestión emocional, de sensaciones. Creo que merece la pena ir a conocer de cerca a los tiburones para valorar en primera persona estas sensaciones. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo estás? 10 con doble propósito, litros 32. 32, sí.
Pepe Esteban y su equipo son un referente en la zona con más de 20 años de experiencia. Jacket, ¿os falta? Nos dan todos los detalles para proteger nuestra integridad y la de los escualos antes de sumergirnos. Se trata de bajar lo más rápido que podamos al punto. Al principio la gente va extremadamente nerviosa. Cuando damos el briefing tratamos de ser lo más claros y decirles lo que sí puede pasar. ¡Briefing! Va a ser un briefing acojonante. Les voy a poner a todos los huevos en la garganta. Cuando lleguemos al punto de la inmersión es 1, 2, 3, todos al agua. Seguramente los tiburones subirán a por nosotros. Ni puto caso. Para abajo, para abajo, para abajo. No arriesgaré en ningún momento. Haré que se nos acerquen los tiburones y yo les estaré preguntando si los quieren más cerquita o no. En lo que es importante que los que estéis en el cabo estéis bien firmes ahí y no saquéis las manos. Se van a poner todos en una línea, en esa línea los quiero juntos. Así, como Plaza Sésamo. Estos juntos y estos separados. Juntos, los quiero juntitos. Vamos ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Precaución los últimos 10 metros, ¿vale? Por no ser como una boya. Parada de seguridad, 3 minutos, 5 metros. Ay, cabrón. No mames, güey. Pues Playa del Carmen es como un lugar perfecto para ver tiburón porque el agua está caliente, hay buena visibilidad, hay que disfrutarlo. Es algo que cualquier buceador, por lo menos, debe hacer al menos una vez en la vida y que creo que es el sitio ideal para venir a hacerlo. Aquí estamos buceando con tiburones hembras que están preñadas, están a punto de parir. Vienen todos los años, vienen a parir. Aquí nunca encontraremos un macho. Buscan lugares costeros, buscan manglar y pues se acercan a la costa. Estas hembras son más grandes que los machos. Pueden medir hasta 4 metros y pesar 300 kilos. Tras 11 meses de gestación, inhiben su alimentación durante la época de alumbramiento para no devorar a las crías. Un esfuerzo para asegurar la continuidad de la especie. Aún así, tendrán mucha suerte si alcanzan la edad adulta. Hay que decir que los primeros años era un poco complicado porque cada uno hacía lo que querían y era un desmadre. Hacíamos feeding y éramos unos salvajes inconscientes y la verdad no hubo accidentes pues porque había alguien que nos cuidara. Vi gente echar carnada desde la superficie, los tiburones volviéndose un poco intensos. Toda actividad de bajo el agua, ya sea de buceo con animales, pues hay que regularla, eso está claro, porque si no se desmadra. Actualmente, una organización local no gubernamental denominada Saving Our Sharks ha conseguido que el buceo con tiburones toro se convierta en una actividad turística controlada y sostenible. Nos dedicamos a la investigación y ordenamiento de las actividades con tiburón toro aquí en Playa del Carmen. De manera independiente, sin la ayuda del gobierno federal ni estatal. Se protege al tiburón, hemos invitado a toda la comunidad de
pescadores y turismo a cuidarlo. Entonces empezamos desde hace 5 años con la creación de un manual de buenas prácticas, que es una serie de protocolos que garantizan la seguridad tanto del tiburón como del visitante cuando está haciendo la actividad. Tenemos que cumplir ciertas normas, como son las mallas de acero, La cantidad de guías, la cantidad de buzos por guía. todo el equipo de emergencia, el staff que tiene que bajar con la gente. Tenemos a los tiburones marcados con etiquetas acústicas, etiquetas satelitales para ver sus movimientos, y esto lo ha permitido la actividad de buceo, ¿no? Si no fuera por la cercanía que se tiene con ellos, nunca podríamos tener toda esta información que al día de hoy tenemos. La interacción con los animales salvajes, sobre todo con prácticas en las que se interviene en su alimentación, es un tema muy mal visto por biólogos y conservacionistas. Y si he de ser sincera, en principio no es algo que a mí me hiciera mucha gracia. ¿No crees que al hacer este tipo de alimentación estamos de alguna forma haciendo que el tiburón asocie al humano con comida directamente? Yo creo que no. Yo pensaba que se les alteraba el ciclo. Y una vez estoy aquí, una vez lo hago yo, me doy cuenta de que no es así. En ese sentido estamos trabajando con atractores con muy poca comida para que ellos no cambien los hábitos. Normalmente bajamos con 2-3 kilos y a veces usamos una pieza. Como dar unas papas a un niño, pero no tiene que ser suficiente para que dice, pues ya no tengo que cazar, hay comida aquí. Cuando ya para ellos decidieron de irse, se van y ya no regresan. Y puedes poner toda la comida que quieres, se van y hacen su vida. Sí están en el área porque vienen persiguiendo su alimento de manera natural, pero no se acercarían tanto a los buzos si no se les estuviera ofreciendo esto, ¿no? Hay biólogos, científicos que los estudian y están a favor de la actividad. Por supuesto, hay gente que va en contra, pero gracias a eso pues no lo estamos matando, nos están pescando. Yo lo he hecho, no le he hecho feeding, pero he hecho attracting para poder fotografiarlo y después mostrárselo a los niños, por ejemplo. El tema de la comida es una cosa, pero para mí mucho más importante el tema de la pesca. Aquí tenemos un grupo de 20, 40 tiburones y a ellos le damos de comer y hablamos mucho de eso, pero en realidad aquí en el Golfo de México se pesca cada día 200, 300, 1000 tiburones. Y eso es mucho más, para mí es un problema más importante. Habiendo tiburones, vienen turistas, viene gente a visitarnos, pues igual tenemos que ayudar al pescador para que no los pesque y para que lo ayude a proteger. Explicando a la gente que pesca que quizás una alternativa a la pesca es el turismo. Hemos empezado a lograr que los pescadores entren al turismo en lugar de cazarlos. Empiezas a ver que hay una alternativa mucho mejor que la pesca comercial. Se les ofrece la alternativa de que cambien de ser pescadores a prestadores de servicio turístico. Están viendo que nos deja más un tiburón vivo que un tiburón muerto. Un tiempo fui comercial y donde te dedicas a matar para ganar, y ahora estás en el otro lado, ¿no? Donde estás en la protección y la conservación. Es curioso, hasta el momento nadie nos ha mencionado nada sobre el peligro de los tiburones. Y resulta que el toro, es considerado el segundo más agresivo después del gran tiburón blanco. No sé quién crea estos rankings de peligrosidad o de fama. Lo que le ocurre al toro es que es el único tiburón que tiene la facultad de poder entrar a aguas dulces. Se puede meter aguas someras, turbias. Si hay mala visibilidad, siente una vibración, siente un movimiento, pues llega y muerde. Pues sí. Se cree que es el más peligroso, pero no es así. Lo que pasa es que la tasa de encuentro es mayor. Por eso es por el que tiene más accidentes registrados el tiburón toro. Los ataques de tiburón son porque te confunden con mamíferos marinos. Entonces ahí es donde viene el accidente, no porque yo sea su alimento, su alimentación es otra. No son tontos. No les gusta el sabor de los humanos, tenlo por seguro. Es posible que muchas de las personas que están ahora compartiendo un baño con estos impresionantes animales no sean conscientes de ello, pero aquí en general operadores turísticos, socorristas y autoridades lo saben perfectamente porque cada Navidad ocurre lo mismo y esto no parece alterar en absoluto el ritmo de vida de esta localidad, Playa del Carmen. Yo he visto en la zona hotelera de aquí de Playa del Carmen, en las mañanas están rastreando las presas y a veces hay gente bañándose y no los atacan. Hasta ahorita, en muchos años que llevo haciendo esto, no hemos visto el ataque a un buceador. No hemos visto uno. En Playa del Carmen nunca ha habido un accidente, nunca, jamás. No he registrado un accidente de tiburón toro. Nunca ha habido ningún accidente. Hace años que los tiburones están aquí en Playa del Carmen y nunca pasó algo. La desgracia del tiburón es esa, que la gente
cuando hay un accidente con un tiburón hay que exterminarlos. Las autoridades pueden entrar en pánico y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tiburones en mi área, mátenos a todos. Porque si un día hay una mordida o lo que sea, sabemos que vamos a matar a todos los tiburones porque están peligrosos y todo eso. Nos estamos enfrentando a una industria multimillonaria que es Hollywood, en donde tenemos infinidad de mala información acerca de los tiburones, ¿no? Entonces hay gente que todavía cree que un tiburón muerto es lo más seguro que les puede suceder. El ir a ver un animal en su medio tiene un riesgo. El tema es que el halo oscuro que envuelve a los tiburones siempre ha hecho que el culpable sea el tiburón. Digamos que los tiburones son los malos de la película de la naturaleza. Esas películas de tiburones donde salen salvajemente a atacar a la gente. Creo que hay que desmitificar eso porque no es así. Nos lo han vendido así y la gente se lo cree, espero que cada vez menos. Desde muy pequeños nos han hecho creer que el tiburón es un cruel asesino. Una idea muy difícil de erradicar del imaginario colectivo. Sí tenemos que eliminar esta satanización que se ha hecho del tiburón. Siempre en las tomas tenemos fotos de tiburón con la boca abierta, dientes increíbles, pero cuando lo ves en el agua, y yo seguro que ustedes sintieron lo mismo, se ve solo la paz. Y no puedo estar más de acuerdo. Cuando me sumergí y decenas de tiburones me rodearon, no pude controlar las emociones. Tienen algo enigmático que sobrecoge. Sin duda, poder contemplar de cerca a estos tiburones ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Actualmente, los tiburones están sometidos a una pesca brutal e indiscriminada que los aniquila por miles a diario. Ellos están perdiendo su casa. Su arrecife lo tenemos ya muy impactado. Si el tiburón desaparece, la catástrofe puede ser enorme a todos los niveles. Y otra de sus grandes amenazas sigue siendo el miedo. Estamos tratando de que la gente no le tenga el terror que le tiene a los tiburones. Ustedes ya bajaron y lo han visto. El miedo se te quita cuando estás en el agua con ellos y ves la elegancia que tienen y la belleza. La gente cuando sale le cambia la mentalidad de lo que es el tiburón. Todos salen felices, todos salen queriendo repetir y todos salen maravillados con el tiburón. Es que es una pasada, es indescriptible, hay que hacerlo. Bárbaro. Muy emocionante. Brutal. No sé cómo explicarlo, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Simplemente es disfrutar de lo bellos que son, de verles nadar y alucinar. El cambio de mentalidad que generan estas actividades es lo más valioso que tienen. Compartir un rato con estos magníficos tiburones en su entorno natural es algo que te pone los pelos de punta. Pero eso en ningún caso lo convierte en un animal peligroso. Sí, es muy impresionante la sensación. Es algo solemne. Si lo tuviera que hacer toda mi vida, lo podría hacer. Yo me emociono cada vez que los veo. Eso es indescriptible. El estar en contacto con un animal que potencialmente podría hacerme lo que quiera abajo del agua y que me respeta. Cuando lo estás observando, lo que se siente es paz más que otra cosa. Son extremadamente nobles. Nosotros no somos nobles. Nosotros somos unos verdaderos animales. Ellos no.